Creo que las partes, bueno, partes de la célula vegetal, bueno, diferencias entre la célula vegetal y la célula, bueno, animal, si no estoy mal. Y estábamos también hablando de las características del ser vivo. Esperen un momento, muchachos virtuales, les voy a dar una información acá. Chicos, para la cuarto bloque tienen que ir a informático, ¿listo? El cuarto bloque lo tienen en informático. Bien, muchachos, entonces estábamos diciendo que ¿qué? Las características del ser vivo. Y estábamos viendo diferencias entre la célula animal y vegetal y pues partes de esta. Terminamos en el retículo endoplasmático rugoso, el liso y los ribosomas. Ah, bueno, listo. Entonces, espere que no encuentro la imagen de ayer. Listo, ¿ya se ve? Sí, señor. Bien. Entonces, recordando, ¿por qué era que se caracterizaba una célula? Muy bien, muchachos, uy, ¿tienen cuaderno? Yo pensé que no tenían. ¿Por qué? Porque sacar el cuaderno, pero ese cuaderno no conocía puesto, no conocía nada, está malísimo. Bueno, entonces, ¿qué habíamos visto en la célula eucariota? Digamos que las células eucariotas van a ser muy importantes, porque como nosotros vamos a ver tejidos, ahorita lo que vamos a empezar a ver es tejidos, y después de ver tejidos vamos a ver los diferentes sistemas del cuerpo. Las células eucariotas son las únicas células que pueden formar tejidos. ¿Cuáles son las otras células que existen? Si hablamos de en términos de eucariotas. Las otras son. Okay. Muy bien, excelente. 10 puntos para Gryffindor. Bueno, las procariotas, ¿por qué se caracterizaban? Fácil. Fácil, no más fácil. Mejor dicho, ¿por qué caracteriza una eucariota? No, una eucariota se caracteriza por tener núcleo definido. Entonces una procariota no tiene núcleo definido. Muy bien, un aplauso para ustedes, son los mejores. Lo que me encanta de ustedes es que estudian muchísimo. Entonces, eso es, digamos, como lo más importante. Las procariotas son muy chiquiticas. Todas las bacterias son procariotas. ¿Sí? Y ya después se empieza a complejizar la célula y empiezan a formarse células eucariotas, que son células mucho más complejas y que pueden formar tejidos, es decir, se unen unas a otras hasta formar unas estructuras gigantescas. ¿Listo? Entonces vamos a ver que este tipo de células va a ser muy importante para entender nuestro cuerpo. Pero para entender nuestro cuerpo también necesitamos saber cuáles son las funciones de los orgánulos celulares. Funciones que vimos en sexto, ¿sí? Pero que necesitamos entenderlas de nuevo para saber cómo es que están funcionando. Entonces, ¿cuál era la función del núcleo? Era como un almacén de ADN o algo por el estilo. Perfecto, dirijillo. Listo, una bodega de ADN. Bien. Nucleolo. Básicamente es como el ADN en sí, o sea, como algo, como un almacén más pequeño. Es que realmente no sé. Como Listo. El nucleolo. ¿Alguien sabe? Profe, A ver. ¿Dice? No sé si quieres tú o Vargas. ¿Qué le da? no, profe, es que yo me acuerdo que ya he escuchado algo sobre los ribosomas. Tenemos que hablar sobre el... Ah, bueno, digamos que el nucleolo está relativamente relacionado con los ribosomas porque
al igual que los ribosomas, el nucleolo es un punto ahí cargado de ARN. Recuerden que nosotros tenemos dos materiales genéticos. Dos. El ADN, que es nuestra información genética, y el que copia toda esa información genética y el que crea las proteínas y todo eso que se llama el ARN. Sí, que ya veré, o no, mejor dicho, una vez, porque esos también son organelos celulares. ¿Por qué se caracteriza el ADN? O sea, el ácido desoxirribonucleico, ¿por qué se caracteriza el ARN? O sea, el ácido ribonucleico. ¿Por qué se caracterizará? Hay una diferencia clave, solo una diferencia para, bueno, dos básicas. ¿No? ¿Alguno? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Uno? ¿Uno? ¿No? ¿Están perdidos como la mamá del sábado? Entonces, no quiero dibujar. Entonces, básicamente, cuando ustedes busquen, por ejemplo, ADN versus ARN, van a encontrar lo siguiente. Bueno, eso está muy miremos. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia? Acá se ve claro en el dibujito. Se ve muy claro, ¿no? ¿No la ven? ¿O las ven? Sí, profe, la diferencia es como que Que uno tiene timina y el otro, el ARN, tiene el urácido. El urácido. Este es un cambio, que sea la timina, cambia uracilo en el ARN. Pero Mora nos dice acá que lo que cambia principalmente es la estructura. Y sí, la estructura cambia. En el ADN tenemos la clásica doble cadena Espiral. que nuestros amigos de Marvel utilizan mucho en sus películas cuando aparecen los mutantes, ¿cierto? Es una doble cadena, está enrollada. La mitad la da el padre y la otra mitad la da la madre en el caso de reproducción sexual. Y el ARN solo es una cadena sencilla, solo una, pero también es material genético. Muchos virus, muchos de los queridos virus, ¿cierto? Que son muy lindos, queridos y adorados y nos tienen en una situación perfecta, hermosa y divina. Muchos de ellos tienen ARN. Se puede reproducir mucho más fácil, se puede pegar mucho más fácil. En el caso de nuestras células, por ejemplo, cuando llega un virus, cuando, por ejemplo, no mantenemos los protocolos, que tiene ahí Tibata, amigo, el micrófono, papu. Entonces, el virus puede aprovechar y dejar su ARN en nuestro núcleo. Recuerden que en el nucleolo también hay ARN, los ribosomas se copian a partir del ARN, generan copias a partir del ARN. Entonces le queda muy fácil a los virus meterse al ADN y hacer ese cambio de genes para producir más cápsulas de virus y dañar, en el caso, digamos, del SARS-CoV-2, que genera la enfermedad de la COVID-19, pues le queda muy fácil destruir nuestras células pulmonares. ¿Sí? ¿Por qué un virus destruye las células? ¿Alguien lo recuerda? Listo, ahí más o menos, más o menos. Lo que pasa es que es más triste el destino de la célula, es mucho más triste. Dentro, o sea, volvamos acá a la célula para entender qué es lo que está. Dentro de la célula vamos a tener un núcleo, que es una bodega de material genético. Y en el nucleolo, o sea, dentro del núcleo también, hay un cúmulo de ARN. O sea, ahí tenemos nuestros dos materiales genéticos. Y los ribosomas que están acá abajito, mírenlo, pegados en el retículo endoplasmático, van a mandar ARN. Cuando llega un virus, el virus pega su ADN acá. Y entonces los ribosomas empiezan a producir cápsulas de virus pensando que son proteínas para crear nuevas cosas. Pero no es cierto. Entonces, toda esta célula, miren esto, hagan de cuenta que es una célula pulmonar
se llena completamente de cápsulas de virus completas. Estalla. Es más triste el destino de la célula. Estalla esta célula y se riega a las células que están al lado y las infecta otra vez y otra vez y otra vez hasta que la persona tiene que ir a cuidados intensivos, oxígeno, no aguanta más, las células ya no pueden hacer intercambio de oxígeno y mueren. Así de lindos son los virus, son preciosos. Entonces, esto y esto, principalmente, bueno, igual con el retículo endoplasmático, sobre todo rugoso, nos va a dar la maquinaria para la autorreproducción. O sea, nuestras células se pueden autorreproducir, ¿cierto? Por eso nosotros crecemos, ¿cierto? Por eso nos crecen las uñas, el pelo, por eso si nos cortamos se regenera, porque nuestras células están autorreproduciendo todo el tiempo, ¿sí? Obviamente, llegan sistemas, como por ejemplo el sistema nervioso, que en el sistema nervioso este proceso ya no se da. ¿O sí? ¿Será que sí? ¿Será que no? Es que dice. ¿Y eso cómo se podría comprobar? Por ejemplo. A ver, acá me escriben al guillo. Que si puedo poner otra vez la imagen del ADN y el ARN. Listo, ya la pongo. A ver, qué cambia. Igual, más adelante vamos a ver genética, ¿no? En el cuarto periodo. Y les tengo una sorpresa. ¿Será que se las digo ya o se las digo después o que sea sorpresa de verdad? A ver. Voy a pensar. Una gran sorpresa. Listo. Entonces, el sistema nervioso podrá hacer esa autorreproducción. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo? Cuando tú te cortas, ¿qué pasa con tu piel? ¿Se qué? Y después del tiempo. Una costra que hace la tragedia con los glóbulos rojos. Y después de esa costra. ¿Oh? Y por ahí, cuando se cae, ¿qué pasa? También, bueno, puede quedar cicatriz. Pero ese proceso nos está demostrando que las células se autorreproducen. ¿Qué quiere decir eso? Es un proceso que se llama mitosis. Por ejemplo, tenemos acá una célula. Este círculo rojo, aquí lo ponemos de pronto más. ¿Dónde era que se ponía más? ¿O no se puede? Por cómo era la vuelta acá. Digamos que esto, de acá, este círculo rojo, es una célula de la piel. Entonces, cuando se corta la piel, esta célula empieza a crear nuevas células. Cada una puede dar a dos hijas. Entonces, esta va a dar origen a otras dos y otras dos, pero lo hace desde sí misma. ¿Sí? No necesita otra célula para reproducir, sino ella misma decide dividirse. A ese proceso se le va a llamar mitosis. Nosotros tenemos reproducción sexual, pero también tenemos reproducción asexual. Es más, en todo el cuerpo, todas las células del cuerpo, todas, hacen reproducción asexual. ¿Sí? Entonces, el único lugar donde nosotros producimos células sexuales en los hombres, en los testículos, las mujeres, en los ovarios. Es el único lugar. El resto del cuerpo tiene reproducción asexual, todas nuestras células. Entonces, cuando yo hablo de autorreproducirse, es que puede crear una célula totalmente igual. Si usted se corta, a usted no le va a salir espermatozoide. Imagínese donde usted se cortaría y le salieran espermatozoides, ya lo riesgoso sería que incluso dando la mano, se podría generar un tipo de nuevo organismo
y la mujer también si se cortara creara uno. Entonces tendríamos más bebés, pero no, solo se crean en zonas específicas. En el resto del cuerpo tenemos esta reproducción asexual. Pero acá para, digamos, ir abordando un poco lo que vamos a ver ya después a profundidad, el sistema nervioso, si bien tiene esto de acá que les estaba señalando, si bien tiene núcleo, nucleolo, tiene ribosomas, tiene retículo endoplasmático, el sistema nervioso, si se daña, ya no se puede regenerar, porque son células, la mayoría de ellas, muy grandes. ¿Alguien sabe cómo se llama la célula del sistema nervioso? Fácil, fácil. ¿Qué tenemos en el cerebro? ¿De qué está hecho el cerebro? Ayudémosle porque no están funcionando bien esas células. Se llaman neuronas. Neuronas. Así se llaman las células del sistema nervioso. Y para que funcione bien la neurona, hay que ejercitarlas también. Hay que hacer ejercicios. Por ejemplo, en el caso de los deportistas tienen que hacer ciertos tipos de ejercicios además para activar los músculos, para activar el sistema nervioso y que se habitúe una respuesta al sistema nervioso. Lo mismo pasa con las personas. Se supone que nosotros tenemos que leer o hacer ciertas actividades que activan el cerebro para generar mayores relaciones. Ustedes están en una generación maravillosa, ¿no? Tienen una muy buena generación, creo yo. Porque ustedes tienen una ventaja y es la virtualidad. Son amigos virtuales. Entonces, la virtualidad da una cosa muy amplia, que también permite que ustedes inconscientemente generan también muchas relaciones en su cerebrito a partir de eso. Y es que, por ejemplo, los videojuegos. Una cosa es jugar Mario Bros. ¿Me entienden? Y otra cosa es jugar, por ejemplo, un jueguito como Fall Guys, Call of Duty, Fortnite y todas las cosas que ustedes juegan online. Es diferente. Que ya son formas de interacción y de relación totalmente nuevas. Entonces, su cerebro inconscientemente también está generando nuevas sinapsis, se llama eso. Es una sinapsis cuando una neurona se comunica con otra. Eso es sinapsis. Hay personas muy inteligentes que todo el tiempo están haciendo muy buenas sinapsis, o sea, sus neuronas se comunican muy bien. Cuando se empiezan a dañar, esto lo vamos a ver al final, estoy haciendo como un resumen. Cuando una persona, por ejemplo, consume sustancias psicoactivas, como puede pasar con el alcohol, como la marihuana, puede pasar, o drogas muy pesadas, las neuronas se empiezan a dañar y no empiezan a hacer buena comunicación. Entonces las personas ya no pueden pensar comúnmente. Entonces nosotros vamos a hablar del cuidado del cuerpo a partir de esos problemas. Pero con el sistema nervioso hay un gran problema y es que si una neurona se daña, ya muere y no puede regenerarse. ¿Eso cómo se puede comprobar? Con las personas que quedan cuadraplégicas o parapléjicas. No, si una persona queda cuadraplégica, quiere decir que ya no puede moverse los brazos y tal. ¿Sí? Se queda parapléjica, pierde la movilidad de las extremidades casi siempre, solo dos extremidades, casi siempre las pierde, casi siempre. Y es que esa persona no puede volver a caminar, se dañan totalmente las neuronas, los nervios, porque ese tejido no se regenera. Llega un punto donde si se daña, ya no se vuelven a regenerar porque son células muy grandes, muy difícil renovar esas células. ¿Listo? Profesor, una Samuel, pregunta. ¿La muerte cerebral también tiene que ver algo con la muerte de las neuronas? total, claro que sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema autónomo, ¿cierto? Se llama el sistema autónomo y es un sistema que está totalmente diferenciado. Por ejemplo, nosotros les voy a resumir, más adelante lo veremos, obviamente mucho más completo, pero básicamente, para que se acuerden y cuando lo veamos ya lo tomamos así.
El cerebro, la función principal del cerebro son los movimientos coordinados. Los humanos no somos los únicos que tenemos cerebro. Entonces están los perros, los gatos y el resto de animalitos que tienen cerebro. Su función son los movimientos coordinados. Por ejemplo, si la gata ve una paloma en un árbol y la quiere agarrar, ella la mira y salta a cogerla. ¿Quién está haciendo ese movimiento? El cerebro. Pero hay movimientos que nosotros dentro de nuestro cuerpo no podemos controlar. Es el sistema vegetativo o autónomo. ¿Cómo que no podemos controlar? Creo que el corazón, profe, o el sistema cardíaco, bueno, no, Creo que el corazón. Listo, hagamos la prueba. A ver, todos concentrados conmigo. Acá, tú también, en tu casa, concentrado conmigo. Entonces, miren esto. A la cuenta de 3, vamos a aguantar el pulso cardíaco 10 segundos. 1, 2, 3. Inténtenlo. Paren el corazón 10 segundos. No se puede. O sea, no creo, es que no se puede controlar. O sea, el corazón está funcionando solo. Profe, Dime. algo, digamos que no se pueda controlar sería como el sistema excretor o las ganas de ir al baño. También el sistema excretor. O sea, lo único que no puede controlar, tal vez, del sistema excretor son los esfínteres. Es decir, el ano, específicamente hablando, ¿cierto? Y la uretra al final de la uretra cuando se hace presión para contener la orina, por ejemplo. Es lo único, pero tú no puedes decir, ay, sí, quiero que se deje de procesar la comida que desayuné esta mañana. Espero que todos pudiéramos haber desayunado bien esta mañana. Es muy difícil estudiar sin haber comido algo, ¿sí? ¿No? O sea, se necesita glucosa para poder pensar. Entonces, yo no puedo decir, ay, estómago, para allá. No puedo, no puedo. Entonces, cuando nosotros hablamos de una persona que está en estado vegetal, ¿cierto? Bueno, ¿qué me dice, profe? ¿Hay algún animal que haga eso? Directamente no. O sea, digamos que pueda controlarlo y frenarlo de una como tal conscientemente, no. Pero sí sucede, por ejemplo, que hay, por ejemplo, cuando ustedes ven en películas, acá en Colombia no sucede eso, pero en los países que tienen estaciones, cuando llega diciembre en los países del norte del globo, o en los países del sur, cuando llega a mitad de año, ¿cierto? Llega una estación que se llama invierno, ¿sí o no? Entonces en el invierno, los animales, ¿qué hacen? Muy bien, hibernan. Entonces, ¿qué es lo que hacen con la invernación? Bajan mucho toda la actividad de su cuerpo y entran como en un estado de latencia para no gastar nada de energía. Pero disminuye la actividad, más no la pueden parar porque ellos digan, ay, sí, quiero pararla. No, es muy difícil. Hay organismos también que por supervivencia pueden, digamos, que generar eso, digamos, si se sienten atacados, como las zarigüeyas, que se hacen las muertas. ¿Se han visto eso? En películas muestran, en la era del hielo, ¿no? Se hacen así las muertas. O en Vecinos Invasores, ¿no se han visto Vecinos Invasores? ¿No se han visto esa película? Años, tienen que vérsela. Bueno, o sea, además de que es para niños, pues es una película que muestra cómo los humanos destruimos los bosques de los animales y después los animales van a buscar comida donde era su supuesto bosque y los tratan como unas plagas. Esa película de una zarigüeyita. Entonces cada vez que pasa algo, ellos se desmayan con el papá. Y eso hacen muchos animales. Pero digamos, no es que de un momento, o sea, son por situaciones muy específicas. No es que de un momento a otro digamos, ya, quiero que se pare tal proceso. No. Y ahora también hay órganos mixtos. O sea, hay órganos que podemos controlar y otros, y en otros momentos no. ¿Como cuál? Uno principal. A veces controlamos, pero a veces no. ¿Eres tú? La respiración. Excelente. No, la respiración nosotros digamos que como tal no podemos controlarla, porque recuerda que la respiración se da acá.
Y además de la degradación de la glucosa. hacen las mitocondrias. Entonces las mitocondrias ya son muy chiquitas, imagínense, véase cualquier parte del cuerpo, todo tiene mitocondrias, o sea, todo tiene células eucariotas y cada una tiene mitocondrias. Ahora imagínense que usted pueda controlar cada mitocondria de su cuerpo, o sea, eso sería fenomenal. Pero no, lo único que podemos controlar son los pulmones. ¿Cuál es la función de los pulmones? Entrar oxígeno al cuerpo y sacar dióxido de carbono. Esa es la función. Pero recuerden que la respiración no solo necesita oxígeno, sino que también necesita glucosa, o sea, necesita que comamos. ¿Sí? Entonces, los pulmones, ¿cierto? Van a ser mixtos. Nosotros podemos dejar de respirar, de inhalar en este momento. Si no, yo les digo, aguanten la respiración, a ver cuánto dura. La mayoría, pues no sé, aguantaremos que 40, 50 segundos. Y no habrá que aguante más o menos, depende de la capacidad pulmonar. Pero cuando nosotros estamos durmiendo, por ejemplo, usted no está pensando en respirar, en inhalar y exhalar. No, el cuerpo lo hace autónomamente. O muchos en este momento. Yo sé que en este momento pasó algo. Y es que antes de que yo dijera lo de los pulmones, ustedes no estaban pensando en eso. Automáticamente el cerebro escucha la palabra y empieza a ser consciente del movimiento de respiración. Cuando dijimos eso, ya todos empezamos a respirar conscientemente. Y ya después se nos va a olvidar durante el día. ¿Sí o no? Eso pasa. Y ya todos empezamos. ¿Por qué? Porque el cerebro empieza a relacionarlo. Entonces, primero, lo que estamos viendo ahorita con esta partecita del sistema nervioso es entender que hay sistemas que si bien tienen esto, la maquinaria no sirve para reproducirse. Eso tiene unas ventajas y unas desventajas. O sea, que una célula ya no se puede reproducir, tiene una gran ventaja, pero que no se puede reproducir tiene una gran desventaja. ¿Cuál sería la gran desventaja? Que ya lo dijimos. Que no se puede regenerar. Es decir, o sea, si se daña, ya, chao. Pero una ventaja de que no se puede reproducir es que si llega un virus, pues el virus va a perder el año porque la célula no se va a reproducir, entonces no va a crear nada. ¿Bien? Es difícil encontrar un virus que ataque fuertemente el sistema nervioso. Casi siempre lo que afecta muchísimo al sistema nervioso puede ser un hongo, puede ser, o una bacteria, o obviamente el veneno, ¿no? Veneno. Muchos venenos matan rápidamente porque lo que hacen es atacar el sistema nervioso. Pero principalmente miren eso, o sea, como no se reproduce, pues básicamente no pasa nada. ¿Cómo? No, digamos, eso es muy interesante. Bueno, también, digamos, acá me dicen que, ¿qué pasa? Si una célula no se puede reproducir y llega un virus, esa célula que queda ahí le puede hacer algún daño al cuerpo. Digamos, nosotros tenemos un sistema de defensa que también lo vamos a ver. O sea, vamos a ver todo esto y muy interesante, lo vamos a ver a la luz del virus para entender cómo es que, qué es lo que le puede hacer el virus, este virus y un poco de virus más, que son más fuertes a nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que podría llegar a ser? Entonces, eh, nosotros tenemos nuestro sistema inmunológico o el sistema inmune, que es el sistema de defensa del cuerpo. Los que primero llegan a la respuesta se llaman los neutrófilos. Después están los linfocitos, los natural killers, ¿cierto? Y ya después específicamente para otras cosas, basófilos, eosinófilos, ¿cierto? Monocitos, que ya después los veremos. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Ellos pueden matar bacterias, ¿cierto? Pueden matar cepas de hongos, pueden matar... Pero un virus es muy difícil, principalmente por su tamaño. Porque los virus se meten en la célula. Los neutrófilos son otras células, o sea, al mismo tamaño. Entonces, si llega un virus a una célula que no se puede reproducir,
Sencillamente por el tiempo, lo que va a hacer el cuerpo es destruir todas las células. Lo más fácil. ¿Sí? La verdad que le está haciendo daño al cuerpo. ¿Qué es lo que intenta hacer el cuerpo, por ejemplo, con el cáncer? El cáncer no es un virus, ¿no? Sino el cáncer es una célula como esta quería, que se vuelve loca y se empieza a reproducir sin parar, sin parar, sin parar, y empieza a reproducirse mucho, mucho. Entonces el cuerpo intenta controlarla, destruyendo la mayor cantidad de células posible. Lo mismo pasaría con eso. Eso intentaría el cuerpo destruir, porque ya no le sirve. ¿Listo? Bueno, acá me escriben algo. El VIH es con V e I latina Schneider, ¿listo? Porque es virus de inmunodeficiencia humana. Profe, una pregunta. Dime. Las quimioterapias, ¿cómo funcionan en el cáncer? O sea, ¿qué producen? Bueno, quimio hace referencia a químico, ¿no? La quimioterapia es una cosa muy agresiva. Lo que intentan hacer es meterle químicos en la sangre a las personas y destruyen con químicos el tejido cancerígeno. Obviamente, ese químico es tan fuerte que no solo destruye eso, sino destruye muchas células en el cuerpo, muchas células que tenemos. Por eso las personas cuando les hacen quimioterapia terminan muy débiles.